Ha pasado casi un mes desde que Juan Carlos Ferrero y Carlos Alcaraz anunciaban que separaban sus caminos. Un mes en el que se han realizado todo tipo de conjeturas, en el que Juan Carlos Ferrero ha realizado varias entrevistas explicando los motivos y señalando de forma indirecta a los culpables de esta ruptura. Sin embargo, Carlos Alcaraz ha realizado una pretemporada en su tierra, en el Palmar, y ahora mismo se encuentra preparando el Open de Australia, entrenando en las pistas de la Rod Laver Arena. Sin embargo, pese a que todo el mundo quiere conocer la parte o la versión de Carlos Alcaraz, todavía no se ha pronunciado sobre ello. Sí que lo han hecho diferentes analistas del tenis como Alex Correia, Feliciano López, Tony Nadal, Garbiñe Muguruza y muchos otros, tanto nacionales como internacionales. Pero también ha habido gente que no se ha pronunciado hasta hoy, hasta justo antes del comienzo del Open de Australia. Y uno de ellos es el conocido y reputado extenista Mats Wilander. ¿Qué es lo que ha dicho sobre Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero? ¿A quién recomienda el extenista australiano como entrenador para Carlos Alcaraz? Pues en el vídeo de hoy lo vamos a analizar. Pero antes de empezar, como digo siempre, si eres un amante del tenis, del revés cortado, si crees que Carlos Alcaraz va a ganar el Open de Australia, tienes que hacer tres cosas. La primera, suscribirte, que es muy importante que te suscribas a este canal para que puedas seguir realizando más contenido de este estilo. La segunda, que le des un buen like a este vídeo y lo compartas con el mayor número de gente posible para que llegue a más gente, para que se haga más viral, por supuesto, y así me ayudáis a expandir más este canal. Y la tercera, que me digáis en los comentarios qué os han parecido las declaraciones de Mats Wilander y a quién veis como posible entrenador o primer entrenador de Carlos Alcaraz en este 2026. Ahora sí, empezamos con el vídeo. En una entrevista que ha concedido el extenista y analista australiano a Eurosport, que va a ser la cadena principal que va a retransmitir el Open de Australia, pues ha dejado varios titulares de renombre, sobre todo en la figura de Carlos Alcaraz. Y esto es lo que ha dicho, ¿no? Sobre, por ejemplo, la relación con Juan Carlos Ferrero. Mi primera reacción fue una sorpresa total, porque si alguna vez he visto a dos personas trabajar mejor juntas que Carlos y Juan Carlos, no sé quiénes son, porque parecen estar hechos el uno para el otro. Parecen capaces de sacarse una sonrisa siempre que Carlos jugaba. Obviamente son lo suficientemente serios como para que Juan Carlos haya ayudado a Carlitos a calmarse un poco, a no jugar un tenis loco, sino a jugar un tenis de alto rendimiento. Así que todo lo que han hecho hasta ahora parecía ser la evolución perfecta de la carrera de un tenista, y de repente ya no está sucediendo. Esto va un poco, ¿no?, en línea general con lo que han dicho todos los analistas y todos los expertos del tenis mundial, ¿no?, que les ha sorprendido que al final se anunciara esta ruptura de forma tan repentina entre Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero. A todo el mundo le sorprendió, básicamente por el momento en el que se produjo, aunque si bien es cierto que hay muchos periodistas que afirmaban que esta ruptura se iba a producir tarde o temprano. Sin embargo, al final pues ha producido en el mejor momento de Carlos Alcaraz a nivel tenístico y a nivel profesional, ¿no?, siendo número uno del mundo, lo cual ha sido muy sorprendente para todo el mundo. Incluso Mats Wilander ha ido más allá, ¿no? Y cree que pese a que Carlos Alcaraz tiene un gran nivel de tenis y eso no le va a afectar lógicamente la ausencia de Juan Carlos Ferrero, sí que considera pues que las rutinas que realizaba Carlos Alcaraz durante todos los torneos, durante toda su temporada, pues le va a afectar, ¿no? Y esto es lo que recalcaba el extenista australiano. No creo que vaya a suponer una gran diferencia al final, porque creo que Carlos Alcaraz es demasiado maduro, sabe demasiado de tenis, así que no creo que la ausencia de Juan Carlos vaya a frenar su desarrollo. Pero creo que será un gran cambio, porque en el día a día tenían que lidiar el uno con el otro, todos los días, en los entrenamientos, en los calentamientos, en las cenas, en los desayunos, en el torneo de tenis. Así que habrá un gran cambio en la vida diaria. Creo que el cambio, cuando el marcador esté 3-3 en el tercer set,
15-30 y tengas que jugar ese punto crucial, no creo que ese cambio vaya a marcar una gran diferencia, porque creo que al final es Carlos Alcaraz quien toma las decisiones principales en el tenis, pero el día a día marcará una gran diferencia. Yo aquí sí que coincido plenamente con lo que dice Max Wilander, ¿no? Ya que al final Carlos Alcaraz, pues sí que va a tener que dar este año un paso más en su tenis, sí que va a tomar o va a tener que asumir más responsabilidad, sobre todo a la hora de jugar esos puntos cruciales, esos momentos decisivos que te van a decir si vas a ganar el torneo o no, o vas a estar cerca al menos de lograrlo. Y es en ese aspecto donde también quizás va a echar más en falta a Juan Carlos Ferrero. Sin obviar, hombre, lógicamente, pues que Carlos Alcaraz sabe gestionar situaciones de presión, ha vivido ya muchos momentos también de tensión, que antes quizá por la falta de inexperiencia o por la falta de partidos en el circuito ATP, pues cometía más errores que ahora, ¿no? La verdad es que este último año Carlos Alcaraz en esos momentos de tensión, en esos momentos clave los ha gestionado de maravilla. No olvidemos que, por ejemplo, en Roland Garros salva 3 bolas de partido con su servicio, con una madurez, una responsabilidad y una seriedad brutal en su juego, lo cual pues también sorprendió muchísimo tanto al cuerpo técnico como al propio Juan Carlos Ferrero. Entonces, por eso decimos que al final el tenis y la base tenística de Carlos va a estar ahí y eso no va a cambiar porque no esté Juan Carlos Ferrero. Lo que sí que va a cambiar es, como bien también dijo Juan Carlos Ferrero y recalcaba, era al final todos esos viajes, todos esos entrenamientos, todas esas experiencias que han vivido juntos. Al final, pues ahora Carlos Alcaraz las va a vivir de otro modo, con su nuevo entrenador, con el apoyo, por supuesto, de su hermano, que parece que ha cogido más responsabilidad en el staff técnico y por lo tanto pues es ahí donde va a tener que cambiar también un poco el chip Carlos Alcaraz, que quizás ya lo ha hecho, ¿no? Con esta primera experiencia en el Open de Australia, con esta exhibición que ha realizado anteriormente con Jannik Sinner en Corea. Y por lo tanto, pues ahí sí que va a haber ese cambio o esa madurez, ahí se va a reflejar claramente si Carlos Alcaraz lo asume o no. Y pese a que ahí ha dejado y pese a que ha dejado aquí dos grandes titulares, ¿no? Donde pues considera bastante sorprendente la decisión que toma el propio Carlos Alcaraz de desprenderse de Juan Carlos Ferrero y de cómo se produce, ¿no? Al final de forma tan repentina y justo antes de comenzar la pretemporada, para mí también deja otra declaración bastante sorprendente sobre quién debería elegir Carlos Alcaraz para que fuese su próximo entrenador. Hay que tener en cuenta que Samu López en principio va a ser el entrenador de Carlos Alcaraz en el Open de Australia, pero todavía no se sabe si va a ser el entrenador principal del propio Carlos durante todo el año. Se rumorea y se sospecha que en principio el entorno de Alcaraz está buscando un entrenador principal que tiene que adaptarse a una serie de exigencias que hemos comentado en muchos vídeos, como son la de incorporarse a Murcia, tiene que residir cerca de la familia de Carlos, ya que tiene que estar todos los días entrenando con el propio Carlos Alcaraz, además tiene que acudir a toda la temporada del propio Carlos Alcaraz y en cuanto a la metodología de entrenamiento y a la filosofía de trabajo, pues también se va a tener que adaptar a las exigencias que marque el propio Carlos Alcaraz. Y pese a todo ello, pues Max Wilander le ha recomendado a Carlos Alcaraz el siguiente entrenador. Esto es lo que ha dicho el analista australiano cuando le han preguntado sobre ello. Creo que es muy importante tener a un ganador de Grand Slam en la mente. Él ya tuvo a Juan Carlos Ferrero. Y creo que si vas a tener otra voz de Grand Slam en la mente, esa voz debería venir de un jugador con un estilo diferente. Cuando hablas de Murray y Carlos Alcaraz, hay una similitud en su forma de jugar. Pero si tomas a John McEnroe y a Carlos Alcaraz, de repente ves un gran cambio. O si tomas a Stefan Edberg y a Carlos Alcaraz, hay una gran diferencia. O pongamos a Roger Federer, por ejemplo. Ahora estamos hablando de alguien que realmente podría ayudar a Carlos Alcaraz con el juego, con el que no se siente tan cómodo. Y creo que Roger Federer sería el entrenador perfecto para Carlos Alcaraz. Hay que tener en cuenta, ¿no?, que desde el entorno de Alcaraz, como informaron en Punto de Break, especialmente José Morón, en su canal de YouTube,
Dijeron que la familia y el entorno de Carlos Alcaraz quería a Andy Murray como sustituto de Juan Carlos Ferrero, ya no para este año, sino para el año anterior, pero justo Andy Murray se comprometió con Novak Djokovic, con lo cual no se pudo dar esa negociación. Además, también Carlos Alcaraz quiso frenar ese cambio de entrenador, ya que confiaba en seguir con Juan Carlos Ferrero y en su metodología de trabajo. Sin embargo, pues estas declaraciones, ¿no?, que realiza ahora Mats Wilander, la verdad es que son bastante sorprendentes y yo no las veo con malos ojos, todo lo contrario. Yo considero que, hombre, Roger Federer es uno de los mejores tenistas de la historia, es una de las personas referentes en el tenis mundial, con grandes conocimientos, con un juego muy elegante, muy espectacular, que pese a tener a Rafa Nadal, sobre todo en tierra batida, ha sido capaz de ganar todos los Grand Slams, ha sido capaz de dejar un legado en el mundo de tenis y considero que es una persona que sabe muchísimo de tenis, lo cual le vendría también muy bien a Carlos Alcaraz. Además, hay que tener en cuenta pues que pese a que Carlos Alcaraz sí que tiene similitudes con el juego de Roger Federer, no todo su juego se basa en la misma estrategia que Roger, ya que como dijo Djokovic, por ejemplo, en una entrevista en Wimbledon, al final Carlos Alcaraz parecía que era una mezcla de Novak Djokovic, Rafa Nadal y Roger Federer. Parecía que tenía todo lo bueno de los tres grandes, ¿no?, de la historia del tenis. Y creo que pues tener a tu lado a uno de esos tres grandes en el banquillo, la verdad es que a Carlos Alcaraz le vendría muy bien, ya que potenciaría otras facetas de su juego que quizás, por ejemplo, no, pues con Andy Murray, que al final tenía un estilo de juego muy parecido al de Carlos Alcaraz, no se verían tan potenciadas. Con lo cual, a mí sí que me parecería, por un lado, sorprendente y llamativo, pero por otro lado, sería una alianza brutal, ya que yo creo que Roger Federer se adaptaría perfectamente al estilo de Carlos Alcaraz y mejoraría muchísimo, ¿no?, el nivel tenístico del murciano, que si ya de por sí es el mejor del mundo, con Roger Federer yo creo que haría un binomio perfecto. De hecho, yo lo consideraba como uno de los principales candidatos para que fuese entrenador de Carlos Alcaraz, pero la duda está en que al final Roger Federer, pese a que ya lleva unos cuantos años retirado del mundo del tenis, ahora mismo tiene una serie de negocios, tiene una serie de facetas con las que cumplir y no ve a Roger precisamente yéndose o trasladando su residencia a Murcia y estando todos los días pendientes de Carlos Alcaraz e incluso asumiendo que tienes que compartir toda la gira o toda la temporada del tenista murciano. Ahora mismo yo considero que es una utopía que Roger Federer sea entrenador del tenista murciano, pero ojalá en el futuro, ¿no?, verle siendo entrenado, ¿no?, por uno de los tenistas más grandes de la historia, o bien él, o bien Nadal, o bien incluso el propio Novak Djokovic. La verdad es que sería algo brutal. Además, provocaría pues que el tenis se expandiera mucho más, ya que al final estás viendo un binomio que puede ser perfecto entre el alumno y el maestro, y en el que es posible que incluso el alumno supere al maestro, lo cual sería algo fundamental y muy relevante ya no solo en el mundo del tenis, sino en el mundo del deporte en general. Ojalá que algún día se produzca, como hemos dicho, ese binomio, pero ahora mismo parece bastante improbable que vaya a suceder. Habrá que ver, ¿no?, qué sucede en el Open de Australia, cómo juega Carlos Alcaraz, qué rendimiento obtiene de este Grand Slam. Si logra vencerlo, yo creo que Carlos Alcaraz intentará no tocar nada, intentará convencer a Samu para que sea su entrenador principal durante toda la temporada. Habrá que ver si Samu está dispuesto o no, pues a viajar con el propio Carlos durante todo el año, a residir en Murcia, como exige él, o si por el contrario, pues los resultados no es el esperado y el entorno de Alcaraz y el propio Carlos pues deciden que es lo mejor es buscar un entrenador principal y ver qué opciones puede haber para entrenar al mejor tenista del mundo. Está claro que va a haber muchos entrenadores que se van a posicionar, que van a querer estar al lado del mejor tenista que hay en la actualidad, pero la verdad es que hay que cumplir con una serie de exigencias que no son nada fáciles y con las que tenemos que aprender a lidiar.
Así que hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, no olvides suscribirte, deja tu like, coméntame quién crees que va a ser el próximo entrenador de Carlos Alcaraz o quién debería ser o cómo va a quedar Carlos Alcaraz en Australia, que yo te leeré en la caja de comentarios e iré respondiendo a todos los mensajes. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.